Es una divisa relativamente joven, pero procede de uno de los troncos con más solera del Campo Bravo. La ganadería de Laguna Janda nació en el año 97, cuando su propietaria, María Domecq, adquirió 62 vacas de toros del torero, hierro perteneciente a su padre, Salvador Domecq y Díez. Unos años después, en 2002, añadió la cuarta parte en que se dividió la ganadería de su progenitor, que se repartió junto a los hierros del torero y hermanos Domecq Sainz de Rozas, con sus dos hermanos, Lola y Salvador. Desde entonces, María y su hijo Salvador de la Puerta son los principales responsables de la vacada. El nacimiento de la ganadería fue con 60 vacas que me cedió mi padre. En una finca que tenemos que se llama El Horcajo y que linda justo con Jandilla, me prestaba los sementales y yo de los que se le quedaban libres a él elegía los que me gustaban. Entonces luego, más tarde, heredamos de mi padre la finca Jandilla y ya también heredamos la cuarta parte de la ganadería de mi padre y ya unimos todo y la ganadería estaba entre Jandilla y el Horcajo. Y el nombre de Laguna Janda, como el hierro del torero no me tocó a mí, le tocó a mi hermana y a mi hermano le tocó el otro hierro de mi padre, Domecq Sainz de Rozas, pues yo le puse toros de Laguna Janda porque estamos prácticamente en la Laguna de la Janda. En tierras de Vejer de la Frontera se encuentran las dos fincas donde se asienta la ganadería de Laguna Janda. La principal es Jandilla, terreno de enorme calado histórico y matriz del encaste Domecq, adquirida en los años 30 por el abuelo de la actual propietaria, Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio. Allí se encuentran los toros y varios lotes de vacas. El resto de hembras pastan en el Horcajo. Por las muchas virtudes que poseen, ambas fincas son extraordinarias para la crianza del toro bravo. Una finca que está muy cerca de la costa, está muy cerca del mar, apenas unos kilómetros. Las primaveras son largas, son primaveras de 5 o 6 meses, los caleros son más templados, los fríos son más suaves y luego las condiciones de la tierra, ¿no? Es una tierra muy arenosa que provoca que, a pesar de la pluviosidad, llevamos más de 1000 litros en lo que llevamos de año, pues también por el oreo del levante, pues no se provoquen charcos, no haya barro y sea muy saludable para el toro bravo. Durante mucho tiempo, María Domecq ha permanecido muy unida a su padre en la ganadería. En la actualidad se encarga de mantener vivo el legado de su progenitor, así como sus criterios de selección, y es fiel al tipo de toro y al concepto de bravura heredados. En los últimos años ha reducido el número de vacas haciendo una selección sobre la selección, pero sigue manteniendo las diferentes familias muy contrastadas a lo largo del tiempo. Teníamos la ganadería bastante larga porque teníamos 350 vacas y ahora la hemos reducido a 150 vacas, siguiendo los criterios de la puntuación de las vacas y sin perder ninguna de las 7 líneas que teníamos de mi padre, ¿eh? O sea, tenemos mucho cuidado con la consanguinidad y llevamos las líneas muy apartadas unas de otras. Y todas las vacas hemos echado a matadero muchísimas vacas muy buenas, pero había que disminuir y nos hemos quedado con lo que de verdad nos gustaba a nosotros, porque nosotros buscamos el toro encastado, igual que mi padre. Mi padre le gustaba todas las vacas en los tentaderos y todo, toda aquella que no era encastada la echaba afuera y nosotros hemos ido buscando la casta. Entonces, claro, hemos tenido que ir echando mucho ganado fuera que no nos gustaba porque le faltaba casta, a lo mejor eran vacas buenas pero con falta de transmisión. Yo el toreo considero que es el dominio del torero sobre el toro o del toro sobre el torero. Entonces, pero normalmente los toreros que son buenos son los que les sale un toro encastado, lo dominan, ya
con mejor faena, peor faena, pero que dominen el toro, ¿eh? Que estén por encima del toro. Y eso es lo que buscamos nosotros, un toro que transmita en la plaza y que se vea la labor del torero que ha sido capaz de dominar el toro. También son fundamentales las hechuras. Hoy en día, María y Salvador están tratando de orientar la ganadería hacia plazas de mayor relevancia para entrar en cosos de primera y segunda categoría. Hemos logrado que los sementales que tenemos, hemos echado muchos sementales fuera también, no incluso porque fueran malos, sino porque estamos buscando dentro del encaste nuestro el tipo, no salirnos del tipo de toro, pero estamos buscando el toro que sea un poco más de plaza de primera y de plaza de segunda, y luego además el toro, nosotros lo que tenemos hacemos mucho hincapié en que los toros humillen. El toro que lleve el hocico por el suelo. Las vacas, por ejemplo, nosotros, una vaca, por muy buena que sea en tentadero, si va a media altura, por muy buena que sea, por mucha movilidad que tenga, por brava que sea, la echamos fuera. No aprobamos nada más que lo que va humillado, porque luego es muy incómodo, y yo lo he visto en la plaza, cuando un toro va a media altura, el torero, yo comprendo que no se confíe, ¿eh? El toro que va humillado y que va largo y tiene fondo, eso es lo que hay que buscar. No cabe duda que para que el toro embista necesita tener cuello y tiene que humillar, y nos gusta el toro fino, de cabos y con cuello, ¿eh? Y luego una conformación de pitón, pues que un poco enseñando las palas, ¿no? Pero verdaderamente hemos llegado a esas hechuras buscando las reatas buenas y buscando los sementales buenos. Tenemos mucha amistad con Julio Vito. Julio Vito ha venido mucho a esta casa y curiosamente cuando señalaban los toros de sus corridas, pues coincidían que eran las reatas mejores, ¿no? Y Julio Vito era es un enamorado del toro bien hecho, ¿no? Pero no solo la genética es fundamental en el devenir de la ganadería, sino también la alimentación y el manejo. Por ello, en esta casa ganadera, los hábitos de los animales están muy definidos. El manejo del toro es fundamental, además de la alimentación y, por supuesto, pues su genética, ¿no? Y en ese manejo intentamos, pues, no llevarlo mucho a la manga. Pues lo que es funda le ponemos nada más funda a los toros grandes, a las corridas ya más pequeñas no le ponemos fundas. Y luego paseamos nada más 2 veces en semana y a un torote normal, nada de atacarlos, nada más que esté movido. Cada año que pasa en Lagunajanda tienen la ganadería más contrastada y saben que el trabajo y la dedicación les marca el camino para lograr el éxito. Por un lado, sienten el orgullo y la satisfacción de continuar con la historia a través del juego de sus toros, pero también son conscientes de la responsabilidad que eso conlleva y, a pesar de que los resultados obtenidos invitan al optimismo, quieren ser prudentes. Nosotros tenemos la ganadería por afición, ¿eh? Entonces lo que queremos es tener las vacas justas que podamos dominar nosotros y las corridas que van a salir, porque lo que te da mucha pena es, como hace tiempo teníamos a lo mejor 100 toros, o 100 y pico toros, y resulta que mucho tenías que venderlo para las calles, matarlo en la plaza nuestra, porque eran muchos toros para poderlo vender. Entonces nosotros, nuestro punto de vista es tener 3 o 4 corridas de toros, 3 o 4 corridas de toros, a lo mejor alguna novillada, y yo creo que con 150 vacas lo tenemos cubierto eso. A menudo se habla de la dureza de ser ganadero de Bravo, pero ello también tiene sus privilegios, como disfrutar del día a día en el campo. La ganadería, lo bueno, y cuando disfrutas
Yo disfruto más en los tentaderos que en una corrida, ¿eh? Cuando ves que prácticamente las vacas te salen todas buenas y no sabes cuál echar fuera. Y entonces al final tienes que hacer una criba y luego las contras, lo mal que se pasa cuando llevas una corrida a una plaza, que estás con el alma en un hilo todo el tiempo. Ahora si te sale una corrida buena, pues es un disfrute grande, es un premio. En Lagunajanda los antecedentes ganaderos familiares son muy amplios. Por ello, tanto María Domecq como su hijo Salvador son conscientes de que la crianza del toro bravo es más sencilla cuando uno la ha vivido generación tras generación. Por ese motivo se encargan de transmitir su pasión a las nuevas descendencias de la familia. El ser ganadero es muy difícil en todas sus connotaciones, pero es más fácil desde luego cuando tú has vivido, desde que naciste, has vivido dentro de una ganadería brava, es más fácil. Por lo menos vas adquiriendo unos criterios y vas viendo cómo puedes llegar al toro que tú quieres. La verdad es que el poder criar el toro bravo es un privilegio, ¿eh? Y poderlo vivir desde chico y montarte en el caballo desde muy chico y poder pues disfrutar de él es un auténtico privilegio. Pero además, siendo una empresa tan complicada, exige de afición, ¿no? Y al final se quiere lo que se conoce. Y cuando algo lo has mamado desde chico, no solo lo conoces, sino que terminas pues queriéndolo mucho, ¿no? Para llegar a llevar a lo que tú quieres, una ganadería necesita prácticamente toda la vida, porque ten en cuenta que tú sacas un semental, por ejemplo, y para saber si te da bien con esta línea, con la otra, a ver con qué línea te da bien, necesitas 4 o 5 años para saber lo que el semental te da de sí. Entonces prácticamente necesitas la vida entera y hay veces que logras lo que quieres y otras que no llegas. En toda una vida de dedicación se traduce la verdadera pasión que sienten por el toro en esta casa ganadera. En ella confluyen pasado, presente y futuro, ya que las nuevas generaciones de la familia continúan el legado de sus mayores y son fieles al concepto de bravura heredado. Mientras ello suceda, en Lagunajanda permanecerá la esencia del toro que forjó en su día Salvador Domecq, un animal de bravura enclasada, dotado de la virtud de la casta. Después de esos minutos relajados en el campo bravo, volvemos a la intensa actualidad de los últimos días.